Durante más de 50 años, fui parte del corazón mismo del Vaticano. No un visitante, no un sacerdote de paso, sino un príncipe de la Iglesia. Me llamaban Su Eminencia. Caminaba entre cúpulas doradas, vestía túnicas bordadas en hilo de oro, y mis palabras eran escuchadas como si vinieran del cielo. Pero en los últimos años, mi salud se fue quebrando, no por enfermedad, sino por el peso de lo que he visto. Ahora, apartado, olvidado por Roma, decido hablar, porque la eternidad ya me respira en la nuca, y no quiero morir con esta verdad escondida. Si estás viendo esto, coméntame desde qué país me escuchas, porque voy a orar para que la marca no te alcance. No te imaginas lo cerca que puede estar. Todo comenzó con una reunión secreta, bajo la Basílica de San Pedro. Se accedía por una puerta oculta detrás de la tumba de un antiguo papa. Bajamos en silencio, solo 5 de nosotros. Recuerdo el eco de nuestros pasos sobre la piedra húmeda, el olor a incienso viejo mezclado con algo más, como carne quemada. Allí abajo no había imágenes de Cristo, solo símbolos extraños, círculos tallados y una figura grotesca tallada en piedra. Una criatura alada, con cuernos, que nos observaba con una sonrisa burlona. Uno de los cardenales mayores dijo: «Aquí es donde los verdaderos votos se hacen». Me entregaron un anillo. No era como los demás. En vez de una cruz, tenía un símbolo que reconocí años después en un libro prohibido: la marca de Belial. Dijeron que era un símbolo de autoridad espiritual superior. Yo, ingenuo, lo acepté. Lo usé durante años sin saber que con cada misa, con cada bendición, estaba activando algo que no venía de Dios. Con el tiempo, otros fueron marcados, no con fuego, ni con sangre, sino con obediencia ciega y ambición disfrazada de santidad. Muchos piensan que el mal dentro de la iglesia viene de escándalos sexuales o corrupción financiera. Y sí, eso existe, pero no es lo más peligroso. Lo realmente letal es el pacto de silencio, la infiltración demoníaca en el corazón de lo sagrado. Vi cómo obispos eran ascendidos no por su fe, sino por su disposición a guardar secretos. Vi monjas llorar al descubrir rituales nocturnos donde el pan no era consagrado, sino maldito, donde el vino no representaba sangre redentora, sino sangre derramada. Una noche, durante una ceremonia privada, me pidieron que repitiera una oración en latín. Pensé que era un antiguo cántico, pero luego descubrí que era una invocación. Al pronunciarla, sentí un escalofrío que me paralizó el alma. Alguien en la sala cayó al suelo convulsionando y todos aplaudieron. El Espíritu respondió, pero no era el Espíritu Santo, era algo más, algo frío, burlón, inteligente. Desde ese día comencé a escuchar susurros durante las misas. Voces que me decían qué decir, cómo mirar, cuándo callar. En una ocasión, un joven seminarista se me acercó llorando. Había visto sombras en los pasillos del convento, figuras que desaparecían al encender la luz. Me pidió ayuda. Fui a investigar y descubrí una habitación sellada. Cuando la abrí, encontré una Biblia abierta, con las páginas arrancadas, y en su lugar un manuscrito que hablaba de la unción invertida. El seminarista desapareció 2 días después. Nunca supe más de él, pero su rostro aún me persigue en sueños. Conocí a exorcistas verdaderos y a otros falsos, que solo hacían espectáculos. Vi cómo algunos expulsaban demonios, mientras otros los alojaban. La posesión no siempre se manifiesta con gritos o espuma en la boca. A veces se ve en un discurso elocuente, en una sonrisa serena, en una falsa paz que cautiva. Satanás aprendió a hablar como nosotros, y muchos de los suyos predican desde nuestros altares. Son respetados, admirados, promovidos. Un día, un cardenal anciano me dijo al oído: «Ya no predicamos salvación, predicamos conformidad», y eso es exactamente lo que Lucifer quería. Desde entonces, entendí que el infierno no solo espera almas caídas, él quiere tronos,
púlpitos, mitras, y los tiene. Dentro de los pasillos sagrados hay cámaras ocultas donde se celebran rituales prohibidos. Vi una cruz invertida detrás del altar de una capilla privada del Vaticano. Nadie la tocaba, pero todos sabían que estaba ahí. Me preguntan si el Papa sabe todo esto. Algunos sí, otros no. Hay niveles dentro del Vaticano que ni siquiera los más altos alcanzan. Los que sí conocen han hecho su elección. Sellaron su destino con silencio. Yo estuve a punto de hacer lo mismo. Pero la muerte me ronda, y no quiero ser hallado con la marca aún encendida en mi espíritu. Porque esa marca no se borra con agua bendita, solo con arrepentimiento real, con confesión profunda, y con verdad revelada ante todos. Fui testigo de cómo se celebraban misas negras disfrazadas de vigilias de oración. En estos rituales se invocaban nombres antiguos, no del Dios Altísimo, sino de príncipes caídos que fueron mencionados incluso en los textos apócrifos. Vi cómo los cálices se llenaban no de vino, sino de sangre animal. Vi cómo se ungían objetos con aceite consagrado a entidades contrarias al cielo. Y los que participaban lo hacían con total naturalidad, como si ya no sintieran el peso del pecado. Estaban marcados, pero no por Dios. Uno de los símbolos más utilizados era una cruz con los brazos doblados hacia abajo. Decían que era la cruz del juicio, pero en realidad representaba el dominio del inframundo sobre la estructura eclesiástica. Esta cruz se colocaba en ciertos documentos secretos, especialmente en los nombramientos de obispos que debían cumplir una misión especial. Su tarea era sembrar confusión doctrinal, promover una fe sin cruz y eliminar todo rastro de arrepentimiento genuino. Recuerdo haber asistido a una ordenación episcopal, donde el ritual fue interrumpido brevemente por un sonido agudo, casi animal. La mayoría lo ignoró, pero yo sentí que el ambiente había cambiado. El nuevo obispo, antes sereno, ahora tenía una mirada vacía, sin brillo. Su primer sermón fue brillante, persuasivo, pero algo faltaba. Habló de amor, prosperidad, inclusión, pero nunca mencionó el pecado, la salvación o la sangre de Cristo. Esa omisión fue intencional, era parte del pacto. En otra ocasión, mientras confesaba a un sacerdote joven, él rompió en llanto y me dijo que había sido obligado a participar en una ceremonia donde colocaron un sello ardiente en su espalda. Lo llamaban el sello del silencio. Decía que desde entonces no podía orar con sinceridad ni leer la escritura sin sentir rechazo. Le aconsejé ayuno, oración y exorcismo. Pero al día siguiente fue transferido misteriosamente. Nunca lo volví a ver. El poder de la marca demoníaca no está solo en lo visible, sino en la transformación espiritual que provoca. Cambia la percepción. El bien parece anticuado y el mal se vuelve tolerable, incluso deseable. Vi cómo cardenales comenzaban a defender ideas contrarias a la doctrina histórica de la Iglesia, promoviendo herejías con una sonrisa misericordiosa. No lo hacían por ignorancia, lo hacían porque ya no pertenecían completamente al reino de Dios. Una de las señales más claras de la marca era la incapacidad de llorar. Lo noté en muchos colegas. Podían hablar del sufrimiento humano sin pestañear, podían relatar tragedias sin una sola lágrima. Yo, en cambio, sentía un nudo en la garganta cada vez que predicaba, porque sabía que estaba rodeado de sombras. Las lágrimas, supe después, eran rechazadas por la marca, porque donde hay lágrimas sinceras, el Espíritu Santo aún habita. Vi cómo seminaristas eran seleccionados no por su santidad, sino por su docilidad al sistema. Los que hacían preguntas eran marginados, los que obedecían sin cuestionar ascendían rápidamente.
Y en los retiros espirituales, en vez de profundizar en la palabra, se les enseñaba a predicar sin herir, a convencer sin confrontar. Era un entrenamiento para convertirlos en mensajeros suaves, desprovistos de espada, incapaces de luchar por la verdad. Una vez encontré un antiguo manuscrito escondido en la Biblioteca Vaticana. No estaba catalogado. Decía que en los últimos tiempos muchos serían marcados incluso dentro de la iglesia, y que su señal sería que negarían el poder de la piedad mientras aparentaban tenerla. Una referencia directa a 2 de Timoteo 3:5. El texto concluía con una frase grabada a fuego en mi conciencia: no todos los que predican desde el altar están del lado del Cordero. En mi último viaje a Jerusalén, visité el lugar donde se cree que Judas se quitó la vida. Allí oré, lloré y supliqué por misericordia, porque entendí que muchos hoy caminan con túnicas sagradas, pero llevan el mismo espíritu de traición. No venden a Cristo por monedas, lo venden por aplausos, influencia y prestigio. Y cuando su marca se activa, se convierten en instrumentos de confusión dentro del cuerpo que deberían proteger. Sé que esto que digo me puede costar la poca paz que me queda, pero ya no temo por mi reputación, temo por mi alma, porque he visto lo que viene, he sentido el calor de la condenación incluso antes de morir, y si alguien no levanta la voz, la iglesia terminará siendo un eco vacío de lo que fue. No todo está perdido, pero muchos ya están sellados, y si tú estás escuchando esto, es porque aún tienes tiempo. La marca de Satanás dentro de la iglesia no se limita a símbolos o rituales ocultos, también se manifiesta en el lenguaje. Palabras antiguas, poderosas, han sido eliminadas de los altares: arrepentimiento, infierno, juicio, santidad. En su lugar se repiten términos como energía, éxito, bienestar, conexión espiritual. Escucha predicadores católicos hablando de alinear la frecuencia con el universo, como si la cruz hubiera sido sustituida por la ley de la atracción. No era casualidad, era doctrina diseñada para desactivar el temor de Dios. Vi cómo las misas se transformaban en espectáculos. Pantallas gigantes, luces de colores, música diseñada no para adorar, sino para manipular emociones. Y detrás de todo, una figura central, carismática, que robaba el protagonismo a Cristo. Me acerqué a uno de estos líderes y le pregunté si aún creía en la confesión. Su respuesta fue escalofriante: eso ya no vende. Entendí entonces que muchos ya no eran pastores de almas, eran empresarios del alma, marcados por la ambición y sellados con fuego que no venía del cielo. En una cumbre internacional eclesiástica, presencié una oración ecuménica donde se evitó mencionar a Jesucristo. Uno de los organizadores me dijo al oído: queremos que todos se sientan cómodos. Pero ¿cómo puede sentirse cómodo el demonio cuando se menciona el nombre que lo derrotó en la cruz? Solo hay una explicación. Esa oración no era dirigida al Creador, sino a una entidad sin rostro, sin cruz, sin redención. Fue allí donde comprendí que la marca ya había alcanzado los más altos niveles jerárquicos. Recuerdo el caso de un arzobispo latinoamericano muy famoso, aclamado por multitudes, seguido como una estrella. En privado, se jactaba de no creer en el diablo. El infierno es una metáfora, decía entre risas. Lo escuché decir que el mayor error de la iglesia fue asustar a la gente. En una ocasión, lo vi negarse a orar por una persona poseída. Dijo: eso es teatro para ignorantes. Pero yo vi a esa persona gritar con una voz que no era humana. Vi sus ojos volverse completamente negros. Y vi cómo ese arzobispo retrocedía. No por temor,
sino porque reconocía lo que él mismo llevaba dentro. Un monje anciano me reveló que durante años, dentro de cientos monasterios se habían escondido grimorios, libros de invocaciones arcanas mezclados entre los escritos patrísticos. Eran estudiados por algunos como literatura simbólica, pero otros los usaban realmente. Uno de estos textos hablaba de sellar las puertas de la gracia mediante cantos específicos durante las vigilias. Decía que, si se hacían en ciertos días del calendario lunar, la marca se activaba en quienes asistían sin cobertura espiritual, y muchos iban a esas vigilias como ovejas al matadero. Los fieles no perciben la marca a vista simple, pero hay señales. La frialdad en la oración, el rechazo silencioso a la palabra, el aburrimiento durante la consagración, la atracción por mensajes que prometen éxito rápido. Todo eso es parte del efecto de la marca, como un veneno invisible que entumece el alma, la prepara para la tibieza y luego la congela por completo. Cuando la marca madura, la persona puede incluso continuar yendo a misa, pero su espíritu ya no responde. Uno de los casos más estremecedores que vi fue el de una religiosa muy devota que comenzó a tener sueños perturbadores. Soñaba con sacerdotes de rostro burroso que le ofrecían libros de oro. Un día en una confesión, vomitó una joya negra en forma de ojo. Fue llevada a exorcismo, pero los demonios solo respondían con una frase: «Ella nos pertenece». Fue marcada durante su iniciación. El Vaticano silenció el caso, transfiriéndola a un convento alejado. Nunca más se supo de ella. Intenté denunciar muchas de estas cosas. Escribí cartas, hablé con superiores, supliqué a obispos fieles, pero siempre me encontré con puertas cerradas, miradas de temor o amenazas veladas. Me dijeron que si seguía investigando me quitarían todos mis privilegios, que no convenía remover el pasado. Fue ahí que decidí que no debía hablar dentro, debía hablar fuera, no como cardenal, sino como un hombre condenado si callaba. Empecé a estudiar las Escrituras con más profundidad y encontré que en Apocalipsis 2:13, Cristo dice: «Yo sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás». Comprendí que no hablaba solo de ciudades, sino de estructuras, tronos espirituales en medio de sistemas religiosos. No todos los que están ahí dentro sirven al Cordero. Algunos están ahí para confundir, dividir y marcar. Y lo hacen con rostro amable, con homilías suaves y manos que ya no tiemblan al levantar el cáliz. Ahora entiendo que el mayor peligro no es el anticristo en el mundo, sino los anticristos en los altares, porque ellos no persiguen la iglesia desde fuera, la destruyen desde dentro. Y si tú has llegado hasta aquí, si estás escuchando estas palabras, es porque aún no has sido marcado, pero te rodean, te observan. Y si bajas la guardia, si cambias la verdad por la comodidad, ellos también te sellarán. Comencé a notar una nueva tendencia en las congregaciones más populares, milagros que no venían de Dios. Vi supuestas sanidades donde las personas gritaban y caían al suelo, pero luego confesaban en privado que sus dolencias seguían. Vi lenguas extrañas que no eran angelicales, sino guturales, oscuras, acompañadas de movimientos animales. Me di cuenta de que muchos de estos avivamientos no eran otra cosa que imitaciones satánicas diseñadas para seducir a los incautos y reforzar la marca. Un día, en una misa multitudinaria, vi cómo una mujer se retorcía en el suelo mientras el sacerdote oraba, pero algo en su expresión me perturbó. No era liberación, era satisfacción, como si estuviera fingiendo dolor, pero disfrutando del caos. Me acerqué a imponerle las manos, y al tocarla, sentí un frío indescriptible que recorrió mi brazo como un veneno. Me empujó con fuerza inhumana y susurró en mi oído: «Ya eres nuestro, solo estás retrasando lo inevitable». Caí al suelo,
y nadie más pareció haberlo escuchado. Esa noche recé como nunca antes. Lloré, me postré en el suelo, pedí dirección, y entonces tuve un sueño. Estaba en una sala llena de cardenales, todos con túnicas rojas, pero sus rostros eran calaveras. En el centro, una figura enorme, encapuchada, los bendecía con una mano llena de ojos. Al verme, dijo: «Él aún no se decide». Me desperté empapado de sudor. Al día siguiente, recibí una carta sin remitente, escrita a mano, que decía: «Si hablas, serás quebrado. Si callas, serás consumido». Sentí que estaba atrapado entre dos fuegos. Intenté abandonar el Vaticano. Pedí retiro por salud. Me lo concedieron rápidamente, como si se alegraran de verme partir. Me enviaron a un monasterio alejado en las montañas. Allí creí que encontraría paz, pero las pesadillas aumentaron. Escuchaba voces en la madrugada. Las paredes rezumaban humedad con formas que parecían rostros. Y una noche encontré un símbolo grabado en la madera de mi celda, el mismo de aquel anillo maldito que me habían dado décadas atrás. Ellos me habían seguido. Fue en ese aislamiento que comencé a escribir este testimonio, no con la intención de acusar a hombres, sino de exponer un sistema que ha sido infiltrado, manipulado y utilizado como canal para una marca espiritual que se extiende como lepra. Los sellados no siempre saben que lo están. Algunos comenzaron con buenas intenciones, pero la ambición, el miedo o la comodidad los envolvieron. La marca se activa cuando se traiciona la verdad conscientemente y se justifica con teología. Descubrí que algunos de los más marcados eran aquellos que jamás faltaban a misa, que predicaban con elocuencia, que ayudaban a los pobres, pero lo hacían como fachada. Su objetivo no era servir al reino, era dominarlo desde adentro. Uno de ellos me confesó bajo los efectos del alcohol que en su ordenación fue obligado a firmar un contrato simbólico. No era legal, era espiritual, dijo. Y desde entonces cada noche soñaba con fuego. Solo se calmaba cuando predicaba mensajes vacíos. Intentaron eliminar todo rastro de este conocimiento. Quemaron documentos, silenciaron testigos, desacreditaron a los que hablaban. Uno de mis hermanos, cardenales, que también comenzó a sospechar, murió en circunstancias misteriosas. Dijeron que fue un infarto, pero su cuerpo fue cremado sin autopsia y su Biblia personal desapareció. Esa Biblia contenía anotaciones sobre los símbolos de la marca y citas que nunca se leen en las homilías. Muchos fieles se han preguntado por qué ya no sienten la presencia de Dios en ciertas misas. ¿Por qué sus oraciones rebotan en el techo? ¿Por qué pese a estar rodeados de espiritualidad, sienten vacío? Es porque están asistiendo a templos donde los altares han sido profanados y donde los líderes son canales de una falsa unción. A veces basta mirar sus ojos. Están secos, no transmiten amor ni compasión, solo estrategia y cálculo. Y sin embargo aún hay esperanza, porque la palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Y si estás leyendo o escuchando esto, significa que el sello no te ha atrapado del todo. Aún puedes romper cadenas, huir del engaño, despertar del letargo, pero debes hacerlo ya, porque los que han sido marcados por completo rara vez regresan, y los que intentan escapar son perseguidos sin tregua. Comencé a comprender que las manifestaciones más impresionantes no siempre venían del Espíritu Santo. En una gran celebración eclesial, donde se reunían miles de fieles, un líder carismático proclamó que caería fuego del cielo, como señal del nuevo tiempo. Las personas comenzaron a gritar, algunos cayeron al suelo, otros hablaban en lenguas, pero yo vi entre la multitud figuras obscuras moviéndose, sombras que no emitían luz, sino que absorbían la de los demás. Ese fuego no era celestial. Era una energía oscura alimentada por el fervor mal dirigido. Muchos de estos líderes marcados dominan el arte de manipular atmósferas.
Saben cuándo pausar, cuándo levantar la voz, cuándo llorar. Pero sus lágrimas no nacen del alma. Son estrategias de control emocional. Observé cómo uno de ellos, justo antes de orar por un enfermo, murmuró palabras en un idioma desconocido mientras miraba al suelo. El enfermo cayó al instante, pero murió 2 días después. No hubo milagro, solo hubo espectáculo, y detrás del espectáculo, un pacto activo. En una reunión privada del clero, uno de los obispos reveló que había sido instruido en una nueva forma de evangelizar. No hablemos del infierno, eso espanta, dijo. Usemos términos de luz, de elevación espiritual, de gratitud universal. Lo miré con espanto. La cruz había desaparecido. El cordero había sido reemplazado por una energía amorfa que no exige arrepentimiento ni conversión. En ese instante supe que no solo estaban marcando individuos, estaban cambiando el evangelio mismo. Vi documentos internos que hablaban de proyectos de integración espiritual, respaldados por organizaciones que no reconocen a Cristo como Dios. Eran estrategias para diluir la doctrina, para unir todas las creencias bajo una sola bandera. Una religión sin cruz, una fe sin exclusividad. Decían que era el camino hacia la paz global, pero yo sentí náuseas al leerlos, porque sabía que detrás de esa falsa unidad estaba el mismo que dijo, seréis como dioses. Era la marca disfrazada de fraternidad. En una de las últimas misas que celebré, sentí algo extraño. Durante la consagración, cuando pronuncié, «Este es mi cuerpo», un silencio antinatural llenó el templo. Nadie respiraba. Nadie se movía. Fue entonces cuando vi, entre los bancos, a un hombre con ojos completamente negros que me observaba fijamente. Su presencia era insoportable. Al terminar, desapareció. Me dijeron que nadie más lo vio, pero yo sabía. Satanás había venido a recordarme que aún estaba siendo vigilado. La marca no solo se activa con rituales, también se fortalece con la repetición. Predicar mentiras piadosas, omitir verdades dolorosas, pactar con el sistema para mantener el poder, todo eso alimenta el sello. Y cuando se fortalece, el marcado comienza a rechazar todo lo que antes amaba. Ya no soporta orar. Leer la escritura le aburre. Escuchar la verdad le molesta. Su alma se llena de irritación cuando se habla del juicio y sonríe solo cuando escucha promesas vacías. Un exorcista que aún permanecía fiel me dijo una vez, «Los demonios ya no se esconden, ahora se sientan en los altares». Al principio creí que exageraba, pero luego de visitar decenas de templos y ver la frialdad, la arrogancia disfrazada de espiritualidad y la ausencia total del Espíritu Santo, entendí que decía la verdad. Había púlpitos llenos de sabiduría humana, pero vacíos de poder divino. Y los fieles hambrientos aplaudían sin saber que estaban siendo alimentados con aire. Me confesó también que algunos de los casos más difíciles de liberación eran de sacerdotes. Ellos habían sido marcados durante su formación cuando estaban más vulnerables. Me mostró una lista con más de 50 nombres. Algunos eran obispos, otros ya eran cardenales. Estaban activos, predicando, dando entrevistas, siendo aclamados. Y sin embargo, sus almas estaban infestadas. Intentar liberarlos era inútil. No querían ser libres. Amaban su posición más que su salvación. Supe entonces que había 2 tipos de marcados, los inconscientes y los que habían sellado su destino con gusto. Estos últimos eran los más peligrosos. Eran los que sonreían al hablar de amor, pero se enfurecían cuando alguien mencionaba la sangre de Cristo. Eran los que decían,
todo es gracia, mientras pisoteaban el arrepentimiento. Y lo más terrible, eran adorados por millones, influencers espirituales que llevaban sotana, celebridades del evangelio moderno. Y aquí estoy ahora, viejo, solo, a punto de enfrentar la muerte. Me han ofrecido silencio a cambio de comodidad. Me han amenazado con borrar mi nombre de la historia eclesiástica, pero prefiero ser olvidado por los hombres que condenado por Dios, porque si callo, la sangre de los engañados caerá sobre mí. Y si hablo, quizás, solo quizás, uno de ustedes despierte, uno que aún no ha sido marcado, uno que aún tiene tiempo. Durante un retiro espiritual organizado por una congregación muy influyente, fui testigo de una escena que me heló la sangre. Una imagen de la Virgen comenzó a llorar sangre, lo que provocó euforia entre los presentes. Pero al acercarme noté que el líquido no era sangre humana, era denso, oscuro, casi negro. Toqué una gota y sentí un ardor inmediato en los dedos. Esa aparición no era celestial, era una manifestación demoníaca disfrazada, y cientos de personas, sin saberlo, adoraban al adversario bajo una forma santa. Después del evento, una mujer se acercó a mí diciendo que había recibido un mensaje de la Virgen, pero sus ojos se volvieron blancos al hablar y su voz cambió. Me dijo: «Tú no escaparás. El sello ya fue puesto cuando aceptaste el anillo». Fue entonces que recordé la ceremonia secreta donde, años atrás, me entregaron un anillo con un símbolo que me dijeron ser heráldico. Solo ahora comprendía que ese era el sello, y yo lo había llevado por décadas sin sospechar qué significaba mi esclavitud. Intenté destruir el anillo. Lo lancé al fuego, lo golpeé con martillos, lo arrojé al río. Siempre regresaba. Una noche lo encontré en mi mesita de noche, aún húmedo. Fue entonces que entendí, el anillo no era solo un objeto, era un vínculo espiritual, y mientras yo no confesara públicamente la verdad, seguiría atado. Por eso decidí grabar este testimonio, porque es la única forma de romper el pacto que fue sellado en mi ignorancia, pero sostenido por mi silencio. Con el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. Los médicos no encontraban explicación. Dolores inexplicables, visiones nocturnas, voces que me llamaban por mi nombre desde las sombras. Una noche, mientras rezaba el rosario, sentí una presión en el pecho. Pensé que era un infarto, pero no lo era. Era una presencia que se sentó frente a mí, invisible, pero real. Me dijo: «Calla y vivirás. Habla y verás». Respondí con una oración: «Señor, líbrame del mal», y al instante desapareció. Fui al último sacerdote en quien confiaba, un hombre mayor, apartado, que aún predicaba con temor de Dios. Le conté todo. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Sabía que esto ocurriría. Tú fuiste marcado, pero también fuiste escogido para hablar». Me ungió con aceite, oró por mí y me advirtió: «Tu vida ya no te pertenece. Has sido llamado para testificar contra los tronos de iniquidad». Fue la confirmación final. No podía callar más. Desde ese día, cada vez que intentaba grabar este testimonio, algo fallaba. Interferencias eléctricas, dispositivos que se apagaban, grabaciones que se borraban. Pero hoy, por alguna razón que no comprendo, la cámara ha funcionado. Las luces no parpadean y siento una paz extraña, como si hubiera una brecha de gracia abierta por unos minutos. Tal vez este sea el momento exacto que el cielo ha permitido para hablar, antes que se cierre para siempre. Muchos me preguntarán por qué no escapé antes,
¿Por qué no denuncié cuando era joven? La verdad es que también fui seducido. El poder, el reconocimiento, la admiración son adictivos. Me sentí parte de una élite sagrada, pero nunca imaginé que esa élite estaba adorando a otro Dios, un Dios oculto, que exige silencio, control y almas. Y ahora lo sé, cuanto más alto se asciende sin pureza, más profundo es el abismo al que se cae. Vi a obispos que antes predicaban santidad convertirse en promotores de ideologías contrarias al Evangelio. Vi cómo la doctrina se adaptaba al mundo para no incomodar. Vi cómo el nombre de Jesús era reemplazado por términos vagos como la luz, la energía divina, la fuente, y cada vez que se omitía su nombre, una parte del alma de esa comunidad se apagaba. Así opera la marca, en silencio, con dulzura, hasta que no queda nada. Hoy ya no tengo miedo, porque he visto el infierno, no el de fuego y azufre solamente, sino el que comienza cuando se pierde la verdad. Y ese infierno ya está aquí, en catedrales, en púlpitos, en ministerios disfrazados de piedad. Pero aún hay un remanente, hombres y mujeres que no han doblado rodilla. A ellos me dirijo. Despierten, oren, ayunen, busquen discernimiento, porque la gran marca se está extendiendo y muy pronto será visible, incluso para los ciegos. A ti que has escuchado hasta aquí, te ruego, no te fíes de apariencias, no adores a líderes, no pongas tu fe en instituciones. Pon tus ojos en Cristo y solo en Él, porque llegará un día en que muchos dirán, Señor, Señor, y Él responderá, no os conozco. Que tu alma no sea una de esas. Que esta confesión te despierte, que mis errores sirvan como advertencia y que este sello jamás toque tu espíritu. Vi cómo incluso las misas transmitidas en línea se convirtieron en canales de manipulación, imágenes cuidadosamente editadas, música emocional, palabras suaves que evitaban todo juicio. Muchos fieles se emocionaban, lloraban frente a la pantalla creyendo que estaban siendo tocados por el Espíritu. Pero lo que no sabían es que detrás de algunas de esas transmisiones había pactos oscuros, cámaras bendecidas al revés y líderes que invocaban unción con manos ensangrentadas por el silencio cómplice. Los movimientos juveniles, antes llenos de fervor genuino, comenzaron a adoptar prácticas dudosas, experiencias espirituales con luces, humo y música envolvente, tomaron el lugar de la oración profunda. Escuché testimonios de jóvenes que decían que habían sido poseídos por el gozo, pero luego sufrían pesadillas, ansiedad, ataques de pánico. Eran tocados por algo, sí, pero ese algo no venía de Dios. Era el eco de una marca disfrazada de festividad espiritual. En un evento internacional de líderes eclesiásticos, presencié la bendición de una bandera que no pertenecía a nación alguna, sino a un nuevo orden espiritual global. Me dijeron que era un acto simbólico de unidad, pero vi en el símbolo central un ojo entre dos columnas rodeado de llamas. Aquello no era simbología cristiana, era esotérica. Y sin embargo, todos aplaudieron, todos bendijeron, todos se arrodillaron. Yo no pude. Sentí náuseas. Tuve que salir del recinto. La música se convirtió en el caballo de Troya más eficaz. Letras vacías, melodías hipnóticas, repeticiones interminables que inducían un trance emocional. En algunos casos, escuché canciones que incluían palabras en lenguas desconocidas, presentadas como angelicales, pero al analizarlas con expertos, descubrimos que eran invocaciones reales, mezcladas con adoración.
y miles cantaban eso cada domingo, levantando manos, creyendo que glorificaban a Dios. Recuerdo un retiro donde un grupo musical cristiano comenzó a tocar una canción nueva. El ambiente se volvió denso, opresivo. Personas comenzaron a llorar sin saber por qué. Otras temblaban y algunas incluso se desmayaron. Me acerqué al escenario y noté que uno de los músicos tenía tatuado el mismo símbolo del anillo en su muñeca. No había sido un error. Era una invocación masiva, una ofrenda de adoración desviada a un trono oscuro. Conocí predicadores que hablaban de prosperidad como si fuera salvación. Decían que si das, recibirás 7 veces más, y usaban versículos fuera de contexto como anzuelos, pero lo que realmente hacían era transferir la confianza del pueblo de Dios al dinero. Eran ladrones de fe, y algunos de ellos, lo supe después, habían firmado pactos de sangre. Unos incluso llegaron a decirme: prefiero 10,000 almas dormidas que una despierta que me cuestione. Uno de los casos más espeluznantes fue el de un sacerdote que afirmaba tener visiones diarias del cielo. Escribía libros, daba conferencias, era invitado por todo el mundo, pero en privado me confesó que ya no soñaba con el cielo, sino con fuego, que cada vez que predicaba escuchaba una voz que le decía: «Miente bien, que te observo». Y aún así seguía, porque tenía miedo de perderlo todo. Me rogó que no lo juzgara, pero sus ojos ya no eran humanos. Lo más perverso de la marca es que da poder. Predicadores marcados hablan con autoridad, sanan, profetizan, pero no con el Espíritu Santo. Usan espíritus familiares, entidades antiguas que imitan dones. Por eso tantos se sienten confundidos, porque sí ven milagros, sí sienten algo, pero no saben discernir porque nadie les enseñó que el enemigo también hace señales y que muchas veces lo que parece de Dios es solo un disfraz. También vi cómo el lenguaje comenzó a cambiar. Ya no se decía pecado, sino proceso. Ya no se decía arrepentimiento, sino crecimiento. El infierno se convirtió en una metáfora, Satanás en una figura simbólica y Jesús en un coach espiritual. Así se diluyó la verdad, así se anuló el temor de Dios y sin ese temor la marca encontró terreno fértil en corazones tibios, deseosos de una espiritualidad sin sacrificio. Por eso hablo hoy, porque este silencio ha costado millones de almas, porque he sido testigo de cómo los altares se han llenado de incienso profano, cómo las Biblias se han convertido en decorado y el nombre de Cristo ha sido usado como marca comercial. No quiero morir con esta carga, no quiero ser otro que supo y no dijo nada. Que este testimonio sea una alarma en medio del sopor, una espada que corte la mentira y una llama que encienda los corazones que aún laten por la verdad. Con el tiempo, comprendí que la marca no solo afecta a los líderes, sino también a los fieles. Muchos creen que están adorando a Dios, pero en realidad están participando de cultos emocionales vacíos, donde el centro ya no es Cristo crucificado, sino el bienestar personal. Observé cómo los creyentes pedían fuerza sin buscar santidad, cómo rogaban por milagros sin rendirse a la voluntad de Dios. El altar se volvió un escenario y la oración una moneda de cambio. Me invitaron a una iglesia moderna donde todo parecía impecable: luces, sonido, carisma, un pastor joven con lenguaje actual. Pero al escuchar la predicación no encontré ni una sola mención al pecado, ni al arrepentimiento, ni a la cruz, solo frases de motivación. Y sin embargo, la gente lloraba, sentía fuego, decía haber sido tocada. Me quedé helado, no por lo que vi, sino por lo que faltaba. Porque cuando falta la verdad, todo lo demás es ilusión. Un día una joven se me acercó después de una conferencia. Me dijo que sentía una presencia cada vez que oraba.
pero que también tenía pensamientos oscuros, sueños con fuego y sensaciones extrañas en la espalda. Le pregunté qué tipo de música escuchaba, qué predicaciones seguía, y descubrí que su pastor estaba entre los marcados. Su alma era un campo de batalla porque había abierto puertas creyendo que era Dios quien las tocaba. Pero no era así. Era una falsificación cuidadosamente diseñada. Satanás no necesita destruir templos, solo necesita infiltrarlos. No necesita apagar la adoración, solo redirigirla. He visto iglesias enteras gritando ¡Gloria!, mientras un demonio, oculto en lo alto del altar, recibía la alabanza como combustible. Supe de casos donde manifestaciones físicas eran interpretadas como visitaciones del espíritu, pero en verdad eran cadenas que se cerraban aún más sobre los cuerpos y las mentes de los presentes. Conocí a un intercesor que decía pasar horas orando en lenguas, pero su vida estaba destruida, sin paz, sin fruto espiritual. Cuando lo confronté, me confesó que hacía años no sentía la presencia real de Dios. Lo que sentía era algo, pero no podía definirlo. Esa es otra táctica de la marca: reemplazar la presencia por sensación. Hacer que el alma confunda movimiento con comunión, emoción con conexión, ruido con unción. En otra ocasión, durante una vigilia, observé cómo un grupo de danza profética comenzó a moverse con violencia, como si estuvieran en trance. Algunos caían, otros gritaban, pero ninguno adoraba en espíritu y en verdad. Era una danza sin dirección, una entrega sin discernimiento. La atmósfera se volvió sofocante y en medio del caos vi con claridad. Había una entidad en el centro, invisible a los ojos naturales, absorbiendo toda esa energía como una esponja de almas confundidas. Lo que más me duele, lo que me consume por dentro, es saber que algunos fueron advertidos y aún así eligieron ser marcados. Les importaba más el aplauso que la salvación, más el escenario que el altar, y ahora son líderes de multitudes. Cada palabra que pronuncian alejan un poco más a las personas de la verdad. Cada falsa promesa, cada doctrina torcida, cada sonrisa fingida, los hunde más y arrastra a miles con ellos. Vi profetas que comenzaron ungidos y terminaron endemoniados. Empezaron soñando con los cielos y terminaron obsesionados con las cámaras, los seguidores, las ofrendas. Algunos incluso llegaron a decir que ya no necesitaban la Biblia, que Dios les hablaba directamente, pero lo que escuchaban no era la voz del Cordero. Era un susurro antiguo, mentiroso desde el principio, el mismo que les ofreció los reinos del mundo si se postraban ante él. Y mientras tanto, los verdaderos siervos son perseguidos, silenciados, tachados de radicales, de religiosos, de anticuados, pero ellos son los que sostienen la brecha. Son ellos los que todavía lloran por la iglesia, son los que oran en secreto, ayunan en lo oculto y no buscan fama. Ellos no tienen grandes plataformas, pero sus nombres están escritos donde realmente importan. Son la resistencia invisible contra la marca. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero suplicarte que evalúes tu fe. No tu iglesia, no tu pastor, tu fe. ¿Estás siguiendo a Cristo o a una versión diluida de Él? ¿Tu Biblia sigue siendo tu guía o solo un adorno? ¿Tus lágrimas vienen del espíritu o de la manipulación emocional? Porque si no lo descubres ahora, puede que sea demasiado tarde. La marca no es algo que se impone a la fuerza, es algo que se acepta con indiferencia. Y cuando se despierta, ya es tarde. Vi cómo se planificaban conferencias internacionales con meses de antelación, no para glorificar a Dios, sino para consolidar una agenda. Líderes de diferentes países con títulos honoríficos y falsas humildades se reunían en salones lujosos para discutir el futuro de la iglesia. Pero el verdadero plan no era avivamiento, sino integración.
unificar el mensaje, diluir lo radical, hacer que todos hablen lo mismo, piensen igual y eventualmente obedezcan a una sola voz. Esa voz, aunque no se mencione, ya tiene rostro. Es un liderazgo oscuro, una élite espiritual que opera tras bambalinas, disfrazada de consejo apostólico, de unidad pastoral. Pero yo estuve ahí, yo los vi. No oran, no ayunan, no predican con lágrimas. Ellos negocian, presionan, manipulan, tienen poder, contactos, dinero, y cuando alguien se opone, lo silencian. O lo destruyen moralmente con rumores, con acusaciones, con exilios disfrazados de retiros sabáticos. Recuerdo una reunión secreta donde se habló de introducir nuevos términos en la doctrina para hacerla más atractiva para la generación actual. Frases como Jesús es tu coach, la cruz es simbólica, el pecado es solo falta de autoestima. Escuché esas palabras y mi alma tembló. Porque no era ignorancia, era estrategia, era un plan para sustituir el evangelio por motivación, para que Cristo fuera reemplazado por una imagen amable, inclusiva, sin espinas ni sangre. Y mientras tanto, los fieles seguían asistiendo cada domingo, levantando las manos, dando ofrendas, emocionados, sin saber que estaban siendo desarmados. Ya no se predicaba sobre la armadura de Dios, sobre el ayuno, sobre el arrepentimiento. Solo se hablaba de éxito, de activar promesas, de romper ciclos. Pero ¿quién hablaba del infierno, del juicio, del cielo? Nadie, porque esos temas ya no venden. Una noche en oración, tuve una visión. Vi una iglesia gigante, llena de gente. Todos cantaban, danzaban, se abrazaban. Pero desde arriba, el edificio tenía forma de trampa. Era una red. Y desde el altar, una figura oscura, con una corona de espinas invertida, los observaba satisfecho. Entendí que no basta con ir a la iglesia. Si esa iglesia ha sido marcada, cada paso dentro de ella es un paso hacia el abismo. Y muchos no lo notan, hasta que ya es tarde. Vi también cómo la marca influye incluso en lo que se enseña a los niños. Escuelas bíblicas que ya no hablan de Moisés, ni de David, ni de los profetas. Ahora solo se enseñan valores generales. Sé bueno, comparte, no juzgues, pero nada sobre el sacrificio, la redención, el poder del Espíritu Santo. Y esos niños crecen con una fe sin raíces, fácil de arrancar, fácil de torcer. Son las primeras víctimas de una religión pausterizada. Un joven predicador me confesó entre lágrimas que había sentido la marca tocarlo. Dijo que comenzó a recibir invitaciones, a tener sueños reveladores, a profetizar con exactitud, pero también dejó de orar como antes. Ya no sentía necesidad de leer la Biblia y empezó a tener pensamientos de grandeza desmedida. Me pidió ayuda. Oramos juntos, pero algo en él ya había cambiado, como si una parte de su alma estuviera atada a un poder que no venía de lo alto. La marca no necesita que tú renuncies a Cristo con palabras. Solo necesita que lo diluyas, que lo acomodes, que digas que lo amas pero que vivas como si no bastara, que cantes sobre él, pero que tu corazón adore otra cosa. Y cuando eso ocurre, el terreno está listo. La marca no deja cicatriz visible, pero deja una grieta en el alma que solo el Espíritu Santo puede revelar y sanar. Y para eso, se necesita fuego verdadero. Conozco iglesias donde todo parece correcto, doctrina sana, alabanzas hermosas, líderes humildes, pero hay una tibieza que adormece, porque han confundido el orden con la unción, la reverencia con ausencia de poder. Son templos silenciosos donde la palabra se predica, pero no penetra, donde el espíritu no se mueve, porque no hay hambre real. Esa es otra forma de marca, enfriar lo espiritual hasta que parezca muerto, aunque siga respirando. Y tú, que estás viendo esto, no estás exento. No importa si sirves, si predicas, si cantas. La marca busca almas fervientes para apagarlas, busca corazones sensibles para endurecerlos.
Y si no vigilas, si no ayunas, si no examinas cada palabra que entra en tu alma, podría ser parte del plan sin darte cuenta. Yo lo fui. Yo lo vi. Y ahora, con lo poco que me queda de vida, quiero romper el ciclo. Con cada palabra que digo estoy ardiendo por dentro, pero es un fuego que vale la pena. No puedo callar más. Siento que cada palabra que pronuncio es arrancada de mi pecho con fuego. Ya no tengo el respaldo de una diócesis, ni la protección de sotanas ni anillos. Estoy solo, pero libre. Y esta libertad me permite gritar lo que tantos callan. Satanás ha entrado a la iglesia, no como lobo, sino como pastor. No como tentador, sino como guía espiritual. Y está marcando a los suyos con silencio, con conveniencia, con confort disfrazado de bendición. Vi obispos rendirse al poder, cardenales cerrar los ojos ante abusos, pastores predicar con máscaras, y detrás de cada uno, una figura negra, elegante, sin rostro, pero con una sonrisa. Él no necesita rugir, solo necesita sugerir. Él no destruye con violencia, él corrompe con lentitud. Es como el moho en una Biblia olvidada. Crece cuando nadie lo ve, se extiende cuando no hay luz, y ahora muchas iglesias huelen a humedad espiritual. He escuchado oraciones que suenan como cantos rituales. He visto imposiciones de manos que dejan marcas visibles en la piel. He presenciado cómo el fuego extraño consume lo sagrado. Y sé que hay miles de fieles que sienten algo raro, pero lo ignoran. Porque es más cómodo creer que todo está bien. Porque es más fácil seguir al grupo que buscar la verdad. Pero el Espíritu Santo no habita donde la mentira reina. Y muchos ya lo han entristecido, al punto de hacerlo partir. La marca no es un símbolo externo, es una concesión interna. Es ese momento en que eliges el aplauso en lugar de la reprensión, el número sobre la presencia, la estética sobre la verdad. Es esa decisión silente de no incomodar, de no hablar del pecado, de no confrontar al pueblo. Es permitir que el rebaño se alimente de pasto contaminado solo porque tú también lo estás comiendo. Y cuando todos están dormidos, la marca se convierte en identidad. Yo la vi, no con mis ojos, sino con mi alma. En una visión final vi una procesión de líderes entrando a una catedral enorme, todos con túnicas brillantes, cantando alabanzas, pero en lo alto, colgado como un trofeo, estaba Cristo crucificado, al revés. Y nadie se inmutaba. Todos lo veían, pero sus ojos estaban cegados por el orgullo. Cuando intenté gritar, mi voz no salió, porque en ese lugar, la verdad ya no tenía eco. Y ahora, mientras mi cuerpo se debilita, siento el peso de las almas que podrían haberse salvado si yo hubiera hablado antes, si no me hubiera escondido tras el protocolo, tras el temor, tras la comodidad. Pero no quiero morir como un cobarde. Por eso, dejo este testimonio. No para ser aplaudido, no para ser creído, sino para que al menos uno solo, despierte. Y si eso sucede, habrá valido la pena. Apártate del ruido, del show, de la religión sin espíritu. Busca a Dios en el secreto. Vuelve a la palabra con lágrimas. Ayuna como si tu alma dependiera de ello. Porque depende. Rompe pactos ocultos. Quema lo que deba ser quemado. Cierra puertas abiertas por ignorancia o emoción. Este no es tiempo de diplomacia espiritual, es tiempo de guerra, y el campo de batalla está en tu altar personal. Si este testimonio llega a ti, no lo tomes como entretenimiento, no es ficción, no es teatro, es el grito final de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo por callar, pero también es la chispa que puede encender tu espíritu. No mires alrededor buscando culpables. Mírate al espejo, pregúntate si estás marcado, si tu fe es genuina, si tu altar está limpio, porque la batalla no es por multitudes, es por tu alma. No todos los que predican son enviados, no todos los que sanan son limpios, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino. Muchos serán sorprendidos, muchos dirán,
pero yo te conocía. Y él responderá, nunca os conocí. Esa es la sentencia más aterradora de todas, y si no tiemblas al leerla, es porque ya te estás enfriando. La marca comienza así, con indiferencia, con costumbre, con apatía. Comenta abajo si sentiste que algo te habló, si algo en tu espíritu se movió. No lo ignores, escríbelo. Deja que este testimonio sea el principio de tu despertar, porque si estás leyendo esto, todavía hay tiempo. Tal vez no para mí, pero sí para ti. Y si decides romper con todo lo falso, el cielo entero se moverá a tu favor, porque hay uno que no marca, sino que sella con sangre, y su nombre es Jesucristo, al único que sigo, al único que aún puede salvar.